Hoy hemos venido a la Caja Lista, en Paseo de la Esperanza número 16, en el barrio de Arganzuela, para hablar con Víctor sobre el primer teatro que abrió después de la pandemia. Eso es. Vale, pues antes de empezar con eso, vamos a empezar por el principio. ¿En qué estabais inmersos cuando se decreta el estado de alarma? Pues aquí metidos también, haciendo los pases habituales que hacemos de teatro interactivo en la Caja Lista, que es a lo que nos dedicamos, y haciendo un poco lo que mejor sabíamos hacer. Y de hecho el proyecto más gordo que tuvimos, que paralizó toda la pandemia, fue abrir un teatro en Valencia, replicar estos espectáculos, esto que hacemos aquí. Queríamos abrir otra sucursal en Valencia y justamente nos pilló de idas y venidas, yendo, viniendo, intentando allí negociando, consiguiendo alquiler de local, arquitectos y demás, y justamente empezó precisamente además el brote en Valencia, que se dijo que habían ido unos valencianos a Italia, lo que sea, o italianos que venían a Valencia y demás, y además nos tocó allí la noticia, casi nos quedamos confinados allí en Valencia precisamente por esto. Pero bueno, pudimos volver, al final lo de Valencia es un proyecto que se canceló y hemos podido retomar la actividad por fin, efectivamente, siendo los primeros. ¿Se canceló o se pospuso? Se canceló. Se canceló, ¿no? Joder, qué rabia. Sí, se canceló. Sí, porque ya de por sí estaba siendo muy complicado abrir en Valencia y necesitábamos como una señal más para tener que desistir. Y yo creo que una pandemia mundial creo que fue la señal definitiva ya, para saber que al menos en esta ocasión no era buena idea. Que en un futuro lejano podamos volver a intentarlo es posible. Pero sí que es cierto que después de la experiencia que hemos tenido, de momento Valencia está cancelada. Y pues eso, de la noche a la mañana tenéis que parar todo, tal. ¿Cómo repercute eso en la sala? Vosotros que tenéis una serie de proyectos más o menos habituales, Fijo, sí. fijos, ¿cómo repercute en los actores técnicos, en los responsables de la sala? Claro, es un caso muy especial el de la Caja Lista, porque nosotros somos de los pocos, es que no sé si hay otro, de las pocas salas de teatro con compañía propia. O sea, sí, todos los que estamos aquí trabajando nos conocemos ya de antes, además, montamos este proyecto un poco de la mano y entonces asumimos riesgos, por así decirlo, todos juntos. Es distinto que una sala de teatro que despida a sus trabajadores y ya está, y aguanta la sala de teatro, o una compañía de actores que intenta buscarse trabajo en otra sala o lo que sea. Aquí es distinto porque además no solamente tenemos el compromiso laboral con los trabajadores que tenemos, sino también moral, porque es la compañía que tenemos aquí, tenemos que conseguir trabajo y tenemos que mirar por el bien de todos. Entonces fue complicado, porque claro, todo se paralizó, hubo que despedir, menos mal que el gobierno sí que facilitó bastantes ayudas y en lo que a nosotros respecta nos salvó un poco el culo, la verdad, pero tampoco queríamos seguir chupando mucho más del bote y en cuanto hemos podido reactivar la actividad, eso hemos hecho. Y en este momento de que todo estuvo parado, ¿vosotros seguisteis teniendo contacto con vuestro público afín, pues haciendo vídeos, colgando vuestras propuestas tal y cual, o os habéis reciclado para ver cómo podíais retomar la actividad cuando se pudiera? Pues ambas cosas, un poquito de ambas cosas. Somos un inquieto, mi socio y yo, Javier Posadas, que es el director también de los espectáculos y demás, somos un poco inquietos y cada uno nos encargamos de una cosa distinta. Él es el que dirige y escribe los espectáculos y yo soy el que lleva toda la parte de comunicación, como director creativo y el branding y demás. Entonces, la pandemia la hemos aprovechado cada uno a su manera. De tal modo que teníamos dos opciones, o quedarnos de brazos cruzados y lamentarnos, o ponernos las pilas y solucionarnos de alguna manera y arrimar el hombro de tal forma que si no funciona no es porque no hayamos hecho nada, porque no lo hayamos intentado, no sé si me explico. Sí. Entonces, yo hice un librito de acertijos para compartirlo con redes porque notaba que todo el mundo... hubo como una ola de solidaridad en el que todo el mundo compartía sus proyectos y aportaba su granito de arena para hacer que los niños pequeños se entretuviesen, que los mayores no se volviesen locos, que si alguien estaba deprimido porque había perdido el trabajo pudiese al menos hacer cosas y no amargarse la asistencia en casa. Entonces creo que debíamos aportar también nuestro granito de arena. Y yo hice un libro de acertijos, lo compartimos gratis por internet, sin pedir correo siquiera, totalmente gratis, y mi socio directamente escribió otro espectáculo nuevo. Se escribió una segunda parte de un espectáculo que está teniendo mucho éxito, que es Protocolo 1, y ahora vamos a sacar Protocolo 2, y fue súper extraño porque quedamos varios días, 2 días a la semana, quedábamos por Skype para ensayar el espectáculo, para hacer la lectura y para ensayar por Skype.
De tal forma que cuando reabriésemos, cuando nos pudiésemos juntar, solamente tuviésemos que ensayar lo que ya teníamos aprendido y ya está. Más movimientos, más que el texto ya estuviera ahí, ¿no? Exacto, eso es. ¿Y crees que lo que estabas hablando de que hubo esa ola de solidaridad, crees que la gente ha apreciado más el valor de la cultura a raíz de que a todos nos ha apoyado en mayor o menor medida en el confinamiento? Pues, ¿O crees que la gente lo va a seguir teniendo como algo secundario, más vinculado al ocio que a la importancia real que tiene para el desarrollo intelectual de la sociedad? Tengo opinión dividida. Tengo aquí un encuentro que no sé yo muy bien por dónde solucionarlo, porque es que sí que es verdad que está claro que todo el mundo ha recurrido a Netflix, a pelis y demás para hacer más o menos la cuarentena, y que eso forma parte del tipo de ocio que nosotros hacemos. Básicamente es interpretar un papel, pero que sí que es verdad que esta cultura, la cultura del teatro, la cultura del espectáculo, se ha apreciado mucho más. Pero sí que es cierto que también están tan de moda los generadores de contenido estos, o youtubers o influencers o gente que se graba en casa con YouTube, que mucha gente ha recurrido a eso y quizá de algún modo ha menospreciado a la gente que actúa delante de 100 personas, o es más cómodo actuar delante de una cámara y parece que llegas a mucha más gente que haciéndolo en un teatro o en la gran pantalla o en lo que sea. Entonces tengo opiniones enfrentadas. Para muchos seguramente que sí que les ha servido a apreciar más la cultura, pero para otros se habrán dado cuenta que quizá no es tan necesario y que pueden vivir con otros medios, que sin salir de casa yendo al teatro pueden divertirse igual. Y me parece lícito, no estoy diciendo que sea malo, pero sí que es cierto que creo que ha cambiado un poco el punto de vista de la sociedad. Ya, yo también tenía puntos encontrados, Sí, ¿verdad? y cada vez me doy más cuenta de que no hemos cambiado nada. Claro. Ese rollo de saldremos todos reforzados, mejores personas, tal, cada día que pasa me parece más lo contrario. Y al final, mucha gente ha visto que siendo egoísta sale mejor parada. La gente que en un primer momento se hizo con todas las mascarillas, se hizo con kilos y kilos de papel higiénico, ha visto que tenían razón de algún modo. Entonces sí que es verdad que creo que esta situación ha reforzado la mala creencia de algunas personas según cómo han actuado, por Total. desgracia. Sí, sí. ¿Y cómo ha afectado a la sala? Bueno, nos has contado un poco que al ser una sala muy particular, Claro. habéis remado como todos en la misma dirección, pero ¿os ha afectado en tener que cambiar pues, los protocolos, que es un teatro interactivo, tal? ¿Cómo os ha afectado a la hora de tener que volver a la actividad? Pues totalmente, claro, nos ha afectado como a todos los demás, y más teniendo en cuenta que somos teatro interactivo, puro y duro, porque además no somos un teatro, la interacción que tenemos, vaya, no es como en otros teatros que a lo mejor sacan a una persona, le hacen bailar o le hacen no sé qué y ya está, ya te puedes sentar, y sacan a otra y ya está. No, nuestros espectáculos consisten en que todos los espectadores entran directamente al escenario a preguntar cosas a los actores, para recabar información, para descubrir un asesinato, para decidir quién vive y quién muere, bueno, se les da mucho protagonismo a todos. Entonces, quieras que no ha afectado, en tanto en cuanto hemos tenido que reducir aforo, que ya de por sí era muy reducido, y se nos ha quedado pobre el aforo que tenemos en el teatro. De por sí antes era en torno a 30 personas, 30 y algo, en el caso del protocolo metíamos 48, algo así. La reducción de aforo, bien es cierto que por lo legal no nos ha afectado, o sea, por el aforo del espacio no nos ha afectado porque este es un teatro mucho más grande de lo que nosotros ya admitíamos. Que nos digan que tenemos que reducir ahora mismo al 75%, pero si ya lo tenemos al 50%, o sea, que en ese sentido no, pero por espacio sí que está siendo más complicado, pero así, bueno, lo estamos gestionando, es lo que hay que hacer. Por supuesto, la prioridad de los espectadores es lo principal. De algún modo creemos que si nos quejamos de que se cierren los teatros, no podemos hacer apología de que venga, va, no pasa nada, todos juntos, todos aquí apelotanados y mascarillas, no, tenemos que ser responsables y cuidar de todo lo que hacemos. Y en cuanto a las medidas, hemos tenido que cambiar coreografías, hemos tenido que quitar pues besos de las escenas entre los actores, por ejemplo. Hemos tenido que quitar abrazos, hemos tenido que quitar empujones, hemos tenido que poner unas pantallas que hemos puesto en algún espectáculo para separar a los actores de los espectadores, para dar más protección. Ofrecemos a todos los espectadores que lleven, además de la mascarilla, una pantalla transparente como la que llevamos los actores, gel desinfectante en todas las salas, desinfección con máquinas de ozono. Bueno, hemos distanciado un poco más los pases para que nos dé tiempo de desinfectar, con fregando todo, limpiando todo, pues lo típico que se hace, pero cuidando al máximo, claro. Me la has dejado a huevo para una pregunta que no viene en el cuestionario, pero que, claro, a raíz de que van saliendo las noticias,
he planteado últimamente. ¿Qué te parece que en el transporte público o en el fútbol los jugadores se puedan tocar, o en el transporte público no haya restricciones de distancias, y en el teatro o en el cine o en los cines se sea tan estricto de un 75%, creo que es ahora mismo de aforo, o todas las medidas que dices tú que estáis tomando incluso entre los propios actores? Pues también sentimientos enfrentados, porque creo que, dada la gravedad del asunto, creo que en el teatro es un fastidio para los que tenemos un teatro, efectivamente, pero creo que también es necesario, en cierto modo. Estamos viendo que hay rebrotes y creo que las medidas que se toman son por algo. En el fútbol, es que eso es lo que no entiendo. Sin embargo, en el transporte público, luego hablo de fútbol de nuevo, en el transporte público, es verdad que noto que faltan medidas, pero que tampoco sé cómo se podría solucionar, porque el transporte público es una necesidad que tiene mucha gente para ir a trabajar. Y que si pongamos que en el transporte público entran solamente, en vez de, me lo invento, 1000 personas, dejan entrar a la mitad, 500, hay 500 personas que tienen que buscarse otro medio de transporte, no sé cuál podría ser para llegar al trabajo, no sé si eso les podría afectar. Entonces, ¿es una putada que no se respeten? Sí. ¿Se me ocurre otra manera de hacerlo? No. Entonces, soy de la opinión de que si no se te ocurre otra solución, es que tampoco me puedo quejar porque no sé, quiero pensar que si lo hacen así es porque han barajado han barajado la situación y que cuesta mucho encontrar una solución para que beneficie a todo el mundo. ¿Podrían los teatros tener menos restricciones, al igual que el transporte público? Yo creo que sí, también. Mi opinión sincera es que sí, ya que el hecho de llevar mascarilla, el hecho de llevar las pantallas, el hecho de que el espacio sea suficiente, no tanto en la reducción de aforo, sino el distanciamiento y tal, creo que no debería pasar nada. Pero bueno, y en el fútbol, respecto a que se puedan tocar, no sé si le someten a controles justamente antes o después, o no tengo mucho conocimiento del tema, pero es que de nuevo me parece algo injusto en ese sentido, siendo ese tipo de ocio, sí. Yo te voy a dar mi opinión. Adelante. Yo creo que dejando las terrazas en las que no se está con mascarilla, Exacto. que estén llenas, el teatro se tendría que poder llenar, obviamente, dando por sentado que se tiene que estar con mascarilla. Y que estás mirando al frente y estás callado durante todo el tiempo de la obra. Claro, en el teatro convencional. Efectivamente, matiz. Claro. En el vuestro, a lo mejor, con pantalla y mascarilla, creo que el aforo se podría hacer igual al 100%. Porque en una terraza en la que no se cumplen las distancias tampoco, se está sin mascarilla y se permite más aforo. Volviendo un poco a algo que también has tocado antes tangencialmente, ¿cómo veis desde la sala las propuestas de ayudas que se están planteando? Por ejemplo, el Aplaude Madrid, que es lo primero como un poco que ha sonado. Desde el gobierno no ha sonado nada en particular para la cultura, pero bueno, ¿qué os parece estas iniciativas? Bueno, esta en particular de Aplaude Madrid, que es la única que parece que está tomando algo de forma. Y tampoco. nos intentamos enterar un poco y ver si la podemos solicitar o lo que sea, pero en concreto no recuerdo bien por qué. Es que hay un tercer socio que es asesor y gestor y demás, es el que se entera de todos los temas aquí burocráticos y de ayudas, de licencias y demás. Fue el que estuvo informando, nos pasó las condiciones y creo que le va a servir a poquita gente si no me confundo. A nosotros, por muchas cosas, por varios motivos, no pudimos hacer nada, o sea, no nos sirve. Pero sí que es cierto que el resto de ayudas que estuvimos intentando encontrar y demás, o no tienen forma, o no son fáciles de conseguir, o a nosotros lo que nos sirvió fue... ¿Qué fue exactamente? Que sí, que es los despidos que se pueda hacer a los trabajadores, las indemnizaciones para autónomos, todo eso sí, porque eso sí que es verdad que nos sirvió al principio, ahora ya menos, claro, ahora ya nada, pero acciones que se hayan hecho para teatros o sí, es que todavía no hemos visto ninguna que nos sirva realmente. Como nos habéis dicho, fuisteis la primera sala de Madrid en abrir. ¿Cómo os atrevisteis? ¿Cómo fue ese vamos a abrir desde el primer momento, tirarnos a la piscina? Pues una decisión por necesidad también. Teníamos dos opciones, o seguir intentando acogernos a ayudas del gobierno de las que hablábamos antes, como teatro y los actores que pringuen tampoco, porque no había mucha más ayuda para la compañía como tal, o tirarnos a la piscina a ver si había agua. Una vez que se podían abrir centros culturales, teatros y demás, el casero también nos iba a empezar a pedir de nuevo volver a pagar el 100%, porque sí es verdad que se ha portado
ayudándonos ¿cómo fue? Con media mensualidad de un par de meses y demás, pero sí que es cierto que en cuanto la actividad se reanuda, hay que volver a actuar. Y nosotros queríamos jugárnosla porque pensábamos que las restricciones de aforo no nos iban a afectar tanto. Y esto es real, ¿eh? O sea, como he dicho antes también, el aforo de este espacio es mucho más grande de lo que nosotros ya admitíamos. Por lo tanto, la reducción del 35% que en un momento, del 50%, del 75%, no nos afectaba tanto, porque el aforo como tal de este espacio es de 100 y pico personas. Claro, al ser centro interactivo son sillas móviles, no son patio de butacas al uso, entonces es un aforo mucho más grande que el que realmente usamos al ser interactivo. Entonces, bueno, pues teníamos la opción de probar a ver si la gente quería retomar su vida habitual, y teníamos la certeza de que algunas escape rooms estaban funcionando muy bien. Que fue un poco, no fue directamente chuparse el dedo y ver por dónde venía el aire, sino que ya teníamos la certeza de que sí había motivos para pensar que la gente quería retomar actividad. La retomamos nosotros y de momento no va mal. Para ser agosto pandémico no está nada mal. Estamos un poquito más por encima del 50%, que yo creo que en esta situación está bastante bien, vaya. Sí que hay muestras de que agua hay en la piscina, vaya. ¿Qué día estáis abiertos? O sea, desde el primer día que se pudo, y habéis ido desde el principio con todos los espectáculos que tenéis ahora mismo, que luego te voy a preguntar por ellos, o habéis ido poco a poco introduciendo. Pues como somos la misma compañía para todo y todos estamos, los 5 actores, 6 actores que somos, estamos en los mismos espectáculos, creemos que cuanta más oferta mejor. Entonces empezamos el primer fin de semana de la fase 2, que fue cuando que fue cuando se podían abrir centros culturales, teatros y demás. Y antes teníamos 2 equipos. Antes tenemos esta sala donde estamos ahora mismo y tenemos en la calle enfrente tenemos otro espacio. Antiguamente, antes de la pandemia, teníamos las 2 salas llenas, a full, porque como es un aforo chiquitito, llenábamos la otra con 2 espectáculos distintos. ¿Qué pasa? Que después de toda esta historia nos hemos quedado solamente un equipo, y ese es ese equipo el que estamos manejando para todo. Entonces, creo que era jueves y domingos hacemos espectáculos en la otra sala, y viernes y sábados hacemos espectáculos en esta sala para aprovecharlas también, ya que estamos pagando el alquiler. Cada una tiene su decoración. Esta sí que va variando el escenario, pero la otra está ambientada en una mansión victoriana de 1910, donde hacemos el club de 1910. Entonces teníamos que aprovechar ese decorado porque es maravilloso, es brutal. Entonces, el mismo equipo, desde el primer día estamos moviendo todos los espectáculos que tenemos, menos el infantil, menos el Club Junior, que creemos que no es buen momento para abrir un espectáculo infantil, y con la maquinaria a tope, sí. En estos tiempos en los que se tiene que andar mirando tanto los números, lógicamente, bueno, siempre se tiene que andar mirando mucho los números, pero ahora que hay recortes en aforo, limitaciones, tal y cual, se han oído varias propuestas como el streaming pagando, hacer multifunciones dentro de la misma obra varias veces para cuadrar más los números. ¿Habéis pensado en alguna cosa o lo estáis viendo de cara a la nueva temporada, o sea, septiembre, que es cuando más o menos la normalidad de la ciudad vuelve a tener más o menos el ritmo de siempre? Lo vimos al principio de la pandemia y además lo tuvimos clarísimo, porque es una idea que casualmente tuvimos antes de que empezase todo esto y nos pareció muy buena para hacer sin pandemia, pero es que ya con pandemia creo que viene rodado. Y es que hablo brevemente para presentar lo que tenemos pensado de Protocolo de Eliminación, que es uno de los espectáculos que hacemos aquí, en el que hay 5 actores, 5 personajes que se levantan en el Protocolo de Eliminación. Es un mundo distópico basado en un capítulo de Black Mirror, y a esos actores, a esos personajes se le pone un collar electrificado y tienen que ir decidiendo entre los personajes quién va muriendo hasta que solamente queda uno. En el caso en el que los personajes queden en empate o no se decidan, es el público asistente al protocolo el que vota para eliminar a esos personajes. Entonces es un cuento muy chulo y muy tétrico, vaya, como los de Elige tu propia aventura, que teníamos de pequeños, en el que depende de lo que el público decida por votos que ganan la mayoría, al final acaba sobreviviendo uno u otro, por lo tanto ves una historia completamente distinta y te enteras de unas cosas u otras en función de quién quede vivo, vaya. Que esto es, como digo, basado en un capítulo de Black Mirror en el que se llama Caída en Picado, en el que todo el mundo se valora y en función de la valoración que tengas no puedes optar a según qué beneficios, y nos parece perfecto para grabarlo y para meterlo en alguna plataforma digital, de tal forma que tú compras
ese DVD, esa grabación, ese espectáculo, y tú con tus decisiones, como en la película de Bandersnatch, puedes ir decidiendo qué quieres que pase en la cinta. ¿Qué pasa? Que esto es una idea que la sacamos justamente cuando estrenamos el espectáculo. Dijimos, vale, esto está funcionando muy bien en teatro, porque además la gente argumenta en voz alta, porque yo creo que deberíamos matar a este porque no sé qué, yo creo que no, que debería ser este porque no sé cuántos, y yo creo que en un futuro lo deberíamos grabar y colgarlo en internet. Y justamente con la pandemia nos tiramos un poco de los pelos de, mierda, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Porque habría sido ahora mismo perfecto para tener algo que distribuir y con lo que seguir recaudando algo de dinero para subsistir un poco. ¿Qué estamos pensando? Pues hacerlo ya mismo de cara a septiembre, octubre, pues si vuelve a pasar lo que sea, que no nos fiamos ya. Así que sí, eso yo creo que es el as que tenemos en la manga. Antes de empezar la entrevista, me has estado hablando un poco de todos los protocolos que hacéis nuevos a raíz de que habéis reabierto. No sé si es posible que nos enseñes lo de las pantallas, que me parece súper Claro que sí, curioso. De hecho, si quieres... Aquí, y al cabo, estas de aquí... Okay. O sea, porque eso no. ¿Qué lo voy a hacer? Con la luz del móvil. Así sigue sin verse nada, mientras la mano por detrás apenas se ve, pero si me pongo detrás iluminado sí que se ve. ¿Se aprecia Claro. más o menos? Sí, totalmente, totalmente. ¿Verdad? Esto era lo que queríamos ver. Claro, exacto. Sí. Entonces, voy a encender la luz de nuevo otra vez. Este es un efecto muy chulo, con el que nos servimos para separar a los espectadores de los actores de un modo on-roll. Porque en uno de los espectáculos, protocolo de eliminación, valga la redundancia con los protocolos que usamos, en lo que consiste es en que el público ve lo que hablan los actores, los personajes que llevan el collar electrificado, pero los personajes no ven al público, como un cristal de una comisaría. Entonces, si existe ese cristal y lo podemos poner para separar a la gente, mucho mejor. Es un método on-roll que pega con la historia de proteger aún más a los espectadores. ¿Cómo no hacerlo? De hecho, es una idea que nos ha gustado tanto que lo vamos a dejar ya, aunque no haya pandemia, aunque esté todo perfecto, lo mola mucho. ¿Y cómo veis el teatro, el vuestro y el teatro en general, en los próximos meses? ¿Crees que habrá una locura por hacer textos en las que los actores no se toquen, vinculados con la pandemia? ¿O crees que los autores tienen que ir más allá, los teatros tienen que ir más allá y un poco abstraerse y hacer lo que les pida el alma, por decirlo de alguna manera? Pues no lo sé, me da mucha curiosidad, la verdad. No lo sé. Porque supongo que habrá de todo, ¿no? Supongo que habrá algunos que aprovecharán el tirón pandémico para hacer algún espectáculo que llame la atención, y me parece perfectamente, porque está claro que esto nos ha cambiado a todos. Y si sirve para crear una historia bonita, con moraleja y con algo chulo que recordar, me parece perfecto. Pero está claro que habrá otros autores y otros teatros que quieran desligarse de eso e intentar retomar la normalidad, haciendo que los espectadores se olviden de lo que hemos vivido, y que mejor para eso que no tratar ese tema y que hacer pues otros espectáculos que no tengan nada que ver, inventarse otros mundos o seguir con el mundo que conocemos hasta ahora por mera cuestión de intentar recuperar lo que teníamos, ¿vale? Entonces creo que habrá de las dos cosas y las dos molarán. Durante este periodo de parón, os ha dado tiempo nos has hablado de un proyecto que ya ha tomado forma durante este periodo de confinamiento. O sea, ¿solo tenéis ese en perspectiva de lo que vais a hacer de cara a la próxima temporada? ¿O hay más cosas sobrevolando por ahí que hayáis pensado y que hayáis dado más cuerpo en este tiempo? Hay otro más, hay otro proyecto. El del protocolo 2. Bueno, a ver, básicamente nosotros el objetivo era mantenernos en agosto para intentar recuperar algo de dinero, de actividad, de los meses que hemos estado cerrados, porque creo que es lícito, es de rigor, vaya. Pero es que también queremos tener algo para septiembre, para el momento en el que otros teatros reabran, se presenten la nueva temporada, los nuevos espectáculos, los nuevos cast de actores y demás. Queremos estar ahí también con algo nuevo, que no sea lo que venimos haciendo hasta ahora. Por lo tanto, por ese motivo estamos preparando Protocolo de Eliminación 2, la segunda parte de una primera parte que ya ha visto mucha gente, que es
el mismo tipo de espectáculo, pero muy distinto. No me enrollo mucho, pero yo creo que a la gente que ha visto Protocolo 1 le va a gustar mucho Protocolo 2, porque es más de lo mismo, pero llevado a un nivel superior, con más opciones y con más resultados y personajes más chulos. Pero es que también, basándonos un poco en lo que he dicho antes también, de que algunos autores aprovecharán para inventar otros mundos o para reinventar un poco estamos justamente haciendo Cluedo 2030 Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis, efectivamente. Claro, sí, nosotros somos de la parte... viene un poco casual, ¿eh? No es nada... El argumento no es nada pandémico ni nada parecido, pero es una temática que teníamos pensada ya de antes también, casualmente, y ahora mismo creemos que puede funcionar, no porque cuente una bonita historia de lo que está siendo esto hasta ahora, sino porque es otro mundo y de las ventajas que puede tener vivir de otra manera, vaya. Pero no pretende ser un espectáculo moralista, ni que cuente una historia de superación, y no, es simplemente otro Cluedo, ya que teníamos Cluedo 1910, que está ambientada en la época victoriana, Cluedo 1942, un poquito más adelante de 1910, que está ambientada en la Alemania nazi, pues faltaba el siguiente paso, que en vez de ser en el presente, pues es un poquito más en el futuro. Pero no por nada de la pandemia, no buscábamos que la gente viniese a esto porque fuese una referencia a la pandemia y demás, sino porque la situación es chula, la trama es chula y el argumento es chulo, y ya está. Y ya para ir acabando, dos cosas de promoción un poco vuestra. La primera, vosotros sois un teatro súper particular. Explícanos en qué consiste esa particularidad que os diferencia, que os hace, sí, diferentes al resto. Sí, que nos destaca en el sentido de hacer espectáculos interactivos, que está claro que somos el único teatro ahora mismo dedicado exclusivamente al teatro interactivo. O sea, todas las obras que hacemos están dirigidas por Javier Posadas, mi socio, e interpretadas por el mismo cast de actores, porque sí que se nos da bastante guay eso de hacer interactuar a la gente de un modo muy sutil. Siempre decimos lo mismo, que esto es teatro interactivo apto para tímidos. No consiste en que saquemos a alguien a bailar encima de la mesa o a vacilarle un poco delante del resto, o que eso ya está muy visto también. No, aquí todo el mundo tiene cierto protagonismo, pero no porque le apunten los focos, sino porque vive su propia historia, que creo que es una diferencia muy sutil pero muy importante. Si vienes aquí queriendo ser protagonista, no lo vas a conseguir, porque no se te van a apuntar todos los focos a ti o vas a poder decidir el momento que hacer. No, simplemente que todos los espectadores tienen que hacer preguntas, las que ellos consideren, a quien consideren, para resolver un misterio. En este caso, por ejemplo, en el de Cluedo 1910, ¿quién asesinó al duque de Northampton? Hay un cómplice que es uno de los espectadores, porque los espectadores llevan una tarjetita con una profesión, un nombre, una descripción privada que ellos leen para saber qué le une al duque, de qué conocen al varón, si son hermanos, están casados con el alcalde o cualquier cosa de estas. Entonces todo el mundo tiene un rol que tienen que jugar, pero sin llegar a ser tampoco una típica dinamización, un juego de estos que se hacen en casas rurales para empresas, o no tiene nada que ver, porque esto es que está a caballo entre siempre titubeamos en explicarlo, porque está a caballo entre teatro y un juego de mesa. Y también, por lo que me parece a mí así, como me lo has contado, también tiene que tener mucha improvisación, ¿no? Sí, claro, te porque... cuento, vaya, cómo es la dinámica, porque la gente se piensa que improvisamos todo y tampoco es así. Hay escenas teatrales, o sea, esto sigue siendo un teatro, nosotros somos actores y ahí ya veis los focos que tenemos, el espacio teatral, la caja escénica, esto es un teatro, entonces hay escenas curradas de unos 3, 4 minutos, 5 alguna y demás, con contenido muy interesante, pero en cuanto terminan esas escenas, los espectadores se levantan y van a preguntar a los personajes lo que quieran directamente. Entonces, estás hablando con el actor que acaba de hacer una escena, y en el momento que suena un aviso, en el caso de 1910 es una campanita, en el caso del Cluedo 1942, que es ambientado en un tren alemán, es un aviso del tren, un silbato del tren que avisa como que vienen curvas y la gente tiene que volver a sentarse, porque hay otra escena, entonces tienen que guardar silencio, volver a la zona de las gradas, sentarse y quedarse en silencio otros 5 minutos para ver otra escena teatral. Después de esa escena vuelven a entrar y vuelven a preguntar lo que consideren. Entonces hay partes improvisadas que son la interacción con el público, que al final es como responder preguntas, es más o menos siempre sota, caballo, rey.
tenemos las respuestas ya muy pensadas y hemos visto ya de todo, nos ha pasado aquí ya de todo. Y luego hay escenas que no son en absoluto improvisadas, que son las teatrales. Bueno, y ya para acabar, cuéntanos ahora mismo para la gente a la que hayáis seducido con vuestra manera de hacer teatro, ¿qué tenéis ahora mismo en programación? Pues ahora mismo tenemos los 3 espectáculos que venimos haciendo ya hace más de un año, desde que abrimos, que son Cluedo 1910, ya hemos hablado de él, lo hacemos los jueves y los domingos, a las 8 los jueves y a las 7 los domingos. Un espectáculo en el que los espectadores adoptan el rol de un habitante de Northampton y van invitados a la lectura del testamento del duque que ha sido asesinado. Hay que averiguar quién es el asesino, quién es el cómplice y cuál es el móvil del crimen, hablando con los actores y entre los espectadores también. Luego los viernes tenemos protocolo de eliminación a las 8, eso es, sí, a las 8, que, bueno, lo que hemos dicho también son 5 personajes y uno de ellos puede salir vivo, el resto tienen que morir y es el público quien decide quién muere. Hasta que al final quede solamente uno vivo. A base de votaciones, a mano alzada, que no hay ni trompa ni cartón, contamos en el momento cuántos votos hay y en función de lo que la gente vote se mata a uno o a otro. Y luego tenemos los sábados, tenemos 2 pases a las 7:30 y a las 10 de Cluedo 1942, Asesinato en el Berlín Express. Otro tipo de Cluedo con la misma dinámica que el Cluedo anterior que hemos dicho, pero esta vez ambientado en un tren de camino a Nuremberg, en Alemania nazi. Entonces hay tren, hay un asesinato, hay nazis, hay un mogollón de condimentos para que sea una aventura épica. Muy guay. Bueno, pues nada, agradecerte el habernos acogido aquí y en contarnos un poco cómo ha sido esta aventura y todo lo que se viene por delante. Y la épica que tiene. Y la épica que tiene, total. Desde luego, muchas gracias. Muchas gracias y mucha suerte.